Muchas gracias por su comparecencia, señora vicepresidenta. Teniendo en cuenta que una parte de los retos que ha señalado como los retos de país más importantes los pudimos discutir ya en sesiones anteriores y, sin embargo, digamos, la acumulación de situaciones de bloqueo político no permitió desarrollarlos, no permitió echarlos a andar. Yo coincido en que el modelo democrático español se ha demostrado resistente a muchas de sus dificultades, siempre que reconozcamos que una parte de esa resistencia no ha caído sobre el peso de las instituciones, sino que ha caído sobre el peso de las familias españolas, de los hogares españoles y de los trabajadores españoles en los años más duros de la crisis, en los que las instituciones simple y llanamente no respondieron y no estuvieron a la altura. Y digo esto porque es positivo salir del bloqueo. Hay que señalar, y yo tengo que señalar, que de este bloqueo se podía haber salido en enero del 2016 y nos habríamos ahorrado muchos costes. Es positivo salir del bloqueo, pero salir del bloqueo no es una cuestión que refiere exclusivamente al diálogo entre partidos políticos. Vino el jefe del Estado a esta Cámara y dijo que era fundamental recuperar el espíritu de entendimiento entre los partidos. La convivencia en España y la incapacidad, la dificultad para imaginar un futuro mejor no está rota solo porque entre los partidos discutamos. El periodo constituyente no fue un periodo en el que los partidos no discutieran. Había discusiones muy encendidas. No era eso. Era la posibilidad de la confianza en todos los españoles, hubieran nacido en el hogar que hubieran nacido, de que podían tener una vida mejor que aquella que habían tenido sus padres. Lo que rompe fundamentalmente el contrato social español, la capacidad de los españoles para poder mirar hacia adelante con algo de optimismo, no es que los partidos se peleen. Y, por tanto, no es una cuestión privada que nosotros tengamos que solucionar con, digamos, recetas de cuéntame. Hace falta concordia, hace falta que los partidos nos entendamos. Lo que hace falta es devolverle a los españoles las condiciones concretas para que sepan que pueden mirar hacia el futuro con menos miedo. Y luego me referiría a algunas de estas cuestiones que protagonizan el miedo, la precariedad o la incertidumbre en la vida cotidiana. Quiero detenerme muy brevemente en las cuestiones que usted ha señalado dentro de sus responsabilidades de memoria democrática. Saludarlas, señalando, efectivamente lo ha dicho Gabriel y es de rigor decirlo, ese cuadro de ahí de Juan Genovés ha pasado a la historia después como si fuera un cuadro del reencuentro. Sí, pero en primer lugar un reencuentro de los presos políticos y aquellos que los estaban yendo a recibir, porque no todo el mundo hizo lo mismo durante la dictadura. Había gente que encerraba y había gente que era encerrada. Y la libertad se la demos no a los que encerraban, sino a los que eran encerrados. Y créanme que esto sé bien de lo que hablo. Aquí vino el relator de la ONU, en esta misma sala, y dijo que la reconciliación no es que nos perdonemos todos, no es que el torturado le perdone al torturador, es que el Estado, que tiene que velar en todos los momentos, porque tiene personalidad jurídica por el cumplimiento de los derechos, demuestre a aquellos por cuyos derechos no veló que hoy sí que va a velar, ¿no? Con verdad, con justicia y con reparación. En ese sentido, con respecto a las exhumaciones, estoy, por supuesto, de acuerdo con usted. Creo que nadie, yo soy ateo, pero creo que nadie que sea cristiano le puede parecer mal que los familiares den justa sepultura a aquellos que tienen desaparecidos o enterrados en fosas comunes. Me gustaría saber qué previsiones de calendario tienen. Y luego hay una cosa que me preocupa particularmente. Si esas exhumaciones las va a asumir el Estado o las va a externalizar. Y, en mi opinión, como dice el relator de Naciones Unidas, tienen que ser asumidas directamente por el Estado. Y me preocupa la cuestión en relación a la querella argentina. Hemos estado reunidos con asociaciones de víctimas y que impulsan la memoria histórica, que nos han dicho que tienen algunas dudas que a mí me preocupan con respecto a la actuación del Gobierno español en la llamada querella argentina y en la actuación de la jueza Servini, que, como saben ustedes, ha imputado por delitos de lesa humanidad a Rodolfo Martín Villa. Y parece ser que tenía intención de venir en marzo a tomarle declaración. Nos dicen algunas asociaciones de víctimas y que trabajan por la memoria histórica que el Gobierno no estaría colaborando, incluso estaría con poca voluntad de que la jueza Servini venga aquí a tomar declaración. Como usted ha expresado compromisos muy claros en materia de memoria democrática, quiero quedarme tranquilo y que me lo desmienta. Y con todo y con esto, la amenaza del autoritarismo hoy no es la amenaza de dictaduras del pasado. No es la amenaza de grandes marchas con uniformes de colores, ni es la amenaza de grandes tiranos que hablen en la Plaza Oriente. La amenaza concreta hoy del autoritarismo es el autoritarismo de mercado. Es el autoritarismo de que los derechos son para quien se los puede pagar y el que no, allá ellos. Este credo neoliberal que, sin decirlo, en realidad nos dice que la mitad del pueblo español le sobra, que no tienen soluciones para ellos. Y el autoritarismo real que tenemos que combatir, el de los poderes salvajes, el de aquellos que no vienen aquí a dar cuentas, el de los que no se someten a comisiones, no hablan en la tribuna, no les ponen alcachofas los medios de comunicación, no tienen que responder en el día a día, pero con sus decisiones concretas deciden las condiciones de vida de la inmensa mayoría de la gente sin rendir cuentas nunca sobre sus decisiones. Deciden, por ejemplo, si vas a poder seguir viviendo en el barrio de tus padres o de toda la vida o te van a tener que echar porque la burbuja del alquiler te expulsa. Deciden si vas a trabajar en condiciones dignas o si cuando llegues al centro de trabajo alguien te va a decir si usted no quiere estas condiciones no se preocupe, que tengo 50 en la puerta esperándolas. Y ahí no hay democracia. Ahí hay el arbitrio de uno solo. Como nosotros queremos y creemos en la democracia como el poder de los cualquiera, nos preocupa también. Estamos profundamente de acuerdo con el compromiso del Gobierno por eliminar los vestigios del autoritarismo pasado.
Pero nos preocupa de igual manera los vestigios del autoritarismo cotidiano, de ese que no pasa por político, que no hace grandes declaraciones, con el que a lo mejor no es tan rentable chocar ideológicamente, pero que sin embargo impone todos los días, en brechas que afectan a la cohesión social del pueblo español, una desigualdad que amenaza nuestro futuro como país, una desigualdad social, una desigualdad territorial, y ahí tenemos un problema territorial en España que hay que abordar. Efectivamente hay que abordarlo con el diálogo político en el que se puede discutir de todo con todos, con Cataluña, y resolver la cuestión de la plurinacionalidad. Pero hay una cuestión territorial también. En España, por la puerta de atrás, se ha venido operando una recentralización que ha hecho que la Constitución del 78 lo haya ido girando en un sentido contrario. Por una parte, por la actuación del Tribunal Constitucional como una especie de tribunal que vela contra la posibilidad de las autonomías y de las comunidades autónomas, y por otra parte, con la ley Montoro, que se debe estar riendo de nosotros en algún sitio, porque la criticamos muchísimo y todavía no se ha derogado, que es una ley que de facto lo que hace es asfixiar a las entidades locales. Y aquí hay que señalarlo, que en España, si descentralización y protección social fueron siempre de la mano, y por tanto federalismo y progreso social fueron siempre de la mano, recentralización y recortes fueron también siempre de la mano. Y un gobierno que se quiere progresista tiene que ser un gobierno que avance nítidamente en un sentido federal. Y dos brechas más. Le había señalado la brecha social. Una brecha social que hace que los españoles, con independencia de lo que ponga en la ley, lo que sean en la vida dependa no tanto de su mérito como de quiénes son sus padres o el código postal en el que hayan nacido. Que haya diferencias de edad, por ejemplo, aquí en la metrópolis de Madrid, como hasta de 5 o 6 años, según si has nacido en el sureste o en el noroeste. Y esto atenta contra la cohesión de los españoles. Pero dos brechas más. La brecha entre mujeres y hombres y la brecha entre generaciones, o el necesario acuerdo entre generaciones que constituye o que nos empuja hacia un acuerdo verde. No voy a tener tiempo para extenderme con eso porque quiero ser respetuoso con los tiempos. Seguramente podremos hablar después en el turno de réplica. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Errejón. Gracias, señora vicepresidenta, por las respuestas y tanto por las cosas que compartimos como por las cosas en las que entiendo que hay debate, que en todo caso, no es objeto de esta comparecencia y es un debate ideológico de más largo recorrido. Yo coincido en lo de la falta del respeto y en que seguramente una de las diferencias fundamentales es que falta respeto entre los que piensan diferente. Pero no es solo eso, creo que falta también un horizonte. La idea de un horizonte, de un objetivo de país que incluya a todo el mundo. Y creo que en ese sentido, me lo he dejado antes fuera, pero creo que en ese sentido las aportaciones tanto del feminismo, poniendo el cuidado de la vida en el centro, como de la ecología política, no por algún equilibrio entre desarrollo y conservación del planeta, o desarrollo y lucha contra el cambio climático, sino precisamente porque, ya que nadie niega, algunos a lo mejor en esta sala, pero nadie en la comunidad científica niega que tenemos que enfrentar la mayor amenaza, que es el cambio climático, eso puede servir, o el esfuerzo para enfrentarla puede servir como una inmensa palanca de transformación de nuestro modelo productivo para no competir por costes laborales más bajos, sino competir por mayor valor añadido, y como una inmensa palanca de diversificación de la actividad económica en España y de generación de empleo de calidad. Con respecto a la cuestión del modelo, yo sé que el modelo territorial no es un modelo federal. Ahí expresaba una preferencia, política subjetiva mía, que es un avance en un sentido federalizante. Ahora bien, lo que sí me parece más difícilmente discutible es que en España ha habido un desarrollo de tipo centrípeto, que no ha pasado por reforma constitucional y que, sin embargo, ha ido pasando por la vía de los hechos. Lo citaba con respecto, por ejemplo, a la intervención del Tribunal Constitucional en legislación que se hace en parlamentos autonómicos, y en este sentido siempre se nos viene a la cabeza intervenciones contra leyes que se aprueban en el Parlamento de Cataluña, pero es que ha pasado con parlamentos que por toda la geografía española y con temas de lo más distintos, desde la regulación del derecho a la vivienda hasta la intervención o hasta las intervenciones contra el maltrato animal, ¿no? Y en ese sentido me parece difícilmente discutible que había un desarrollo en un sentido centrípeto. Citaba también la ley Montoro, y la asfixia de las autonomías locales o de los municipios. Y ha pasado en un sentido menos político, pero de geografía política y de geografía económica. El otro día lo denunciaba, creo que en una conferencia, no sé si fue en Valencia o Madrid, un miembro de su propio partido, el presidente de la Generalitat Valenciana, que decía: ha habido una extrema concentración en 2 o 3 zonas de las oportunidades, de la riqueza, de las inversiones y de las infraestructuras, que nos ha abocado a un país que tiene una brecha profunda, territorial, de la que se habla poco, en la que la mayor parte de la gente, para ganarse la vida, acude a 2 o 3 megalópolis, que son cada vez más grandes y más insostenibles, y entre medias las cruzamos por trenes de alta velocidad que atraviesan desiertos. Bueno, eso hace difícilmente sostenible un modelo de futuro y de desarrollo y de vida en España. Yo creo que hay 2 problemas, hay dos tipos de problemas de índole territorial: el que tiene que ver con la cuestión de la plurinacionalidad, que ocupa normalmente todos los titulares, y que ocupa menos y que me preocupa por lo que tiene que ver con sostener una posibilidad de vida en España.
Con respecto a la cuestión de la nostalgia, no me he debido explicar bien. Yo no me refiero a que... Creo que esto lo compartimos. Las libertades necesitan condiciones de realización. Los derechos formales por sí mismos no se convierten en posibilidades de una vida libre de incertidumbre, de precariedad o de miedo, y eso necesita la intervención de los poderes públicos para compensar lo que son situaciones marcadamente descompensadas. Y en ese sentido, yo no sé si será una cosa nostálgica, pero yo creo que en los años de la crisis se rompió el estado del bienestar español. Y, por ejemplo, se erosionó mucho el derecho a la igualdad de oportunidades. A lo mejor en eso sí que soy conservador y no me importaría, pero creo que en algunas cosas hay que volver a cosas que se rompieron antes de la crisis y que tienen que ser recuperadas. Y si eso, digamos, es nostálgico, creo que en eso compartimos. O sea, recuperar el derecho a la negociación colectiva o el derecho laboral no sé si es ser nostálgico, creo que está bien. Garantizar el derecho a la vivienda o recuperar el derecho a que uno pueda afrontar la vejez con tranquilidad y sin depender de un fondo de pensiones privado, pues a lo mejor es nostálgico, pero es que no todo lo que viene nuevo es bueno, ni todo lo que teníamos antes es malo. Estoy convencido que en esto estamos de acuerdo. No me ha contestado con respecto a la cuestión que me preocupa particularmente de la querella argentina. Una jueza argentina ha imputado a Rodolfo Martín Villa por crímenes de lesa humanidad y quería venir a España a tomarle declaración. Algunas asociaciones de memoria y de derechos humanos y de víctimas del franquismo están denunciando o poca colaboración o poca voluntad del Gobierno español al respecto y yo quiero que me deje tranquilo al respecto. Y para cerrar, tenga claro que nosotros hemos participado de la investidura de este Gobierno, vamos a seguirlo acompañando, pero vamos a seguirlo acompañando para que se atreva y para que sea valiente, porque, y esto se lo digo de forma muy clara, el precio lo va a pagar solo por existir, porque tenemos en nuestro país unas fuerzas reaccionarias que tienen una concepción patrimonialista del poder por el cual les pertenece por derecho. Así que van a pagar el mismo precio por moverse que por no moverse. Pues ya que van a pagar el mismo precio por moverse que por no moverse, mejor pagarlo haciendo transformaciones de calado que les subsistan. Muchas gracias.